Bienvenidos a un nuevo video de educación financiera. En el video de hoy vamos a hablar de algo que es para principiantes. Entre mis suscriptores tengo muchos que saben mucho de acciones, inversiones y bolsa. Y también tengo otros que son principiantes. Muchos me estaban preguntando cosas básicas, por lo tanto hoy vamos a hablar de eso. Vamos a mantener una dinámica que va a ser la siguiente. Durante los fines de semana voy a publicar un video acerca de cosas básicas, cosas para principiantes, para que empiecen a poder aprender a invertir en bolsa y así poder generar beneficios extra. Y durante la semana vamos a seguir hablando de lo que es el estado del mercado, cómo se está comportando el mercado día a día o semana a semana. Vamos a hacer análisis de acciones, como venimos haciendo, análisis de oportunidades de inversión y de inversión en acciones y también en criptomonedas. Así que vamos a manejarnos con esa dinámica para poder ayudar a las dos personas, a los que saben mucho ya y están buscando oportunidades de inversión, y vamos a hacer análisis de empresas, análisis de acciones para invertir, y por otro lado a los que no saben todavía mucho y vamos a enseñarles cómo empezar a aprender a invertir y poder sacar beneficios con su dinero, para poder hacer un ingreso extra con su dinero. Así que en el día de hoy vamos a hablar de cómo comprar acciones para principiantes. Vamos a hablar de cómo, primero, qué es una acción, qué tipos de acciones hay, qué son las acciones de por sí, es decir, qué representan. Vamos a hablar de dónde podemos comprar acciones al final del video, así que quédate hasta el final que vamos a hacer un ejemplo comprando una acción o una criptomoneda. Vamos a hablar también de qué tipo de brokers hay, vamos a hablar de qué tipo de empresas hay, es decir, hay distintos tipos de empresas que se consideran en el mercado, por ejemplo, las value, las growth o las dividendos. Vamos a hablar también de los tipos de órdenes y mucho más. Así que empecemos con este video donde vamos a hablar de esto. Arranquemos con ¿qué es una acción? Una acción básicamente es una parte de una empresa, es decir, que si uno compra una acción es dueño de la empresa, pero es uno de los dueños. Una acción representa una pequeña porción de una empresa o una muy grande, dependiendo cuántas acciones tiene cada empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene dos acciones y uno tiene una acción, tiene el 50% de esa empresa. Pero como podrán deducir, por ejemplo, Apple o Amazon o Microsoft o cualquiera de las que cotizan en bolsa tienen muchísimas acciones. Entonces, si uno compra una acción, tiene un porcentaje muy pequeño de esa empresa. Pero aún así, con esa acción tiene derecho a ciertas cosas. Por ejemplo, si es una empresa que da dividendos, tiene derecho a acceder a los dividendos según las condiciones que ponga la empresa, porque muchas empresas no dan dividendos, sino que reinvierten lo que ganan. Eso lo vamos a hablar en otro video, donde vamos a hablar de cómo invertir en empresas con dividendos. Suscríbanse al canal también para recibir notificaciones cuando subimos este tipo de videos. No importa tanto cuántas acciones tiene uno, sino qué porcentaje de las acciones de esa empresa tiene uno, para saber qué porcentaje de esa empresa tiene uno como a su poder. Es decir, que es dueño de un 1% de tal empresa o 0,005% de una empresa. Entonces, cuando uno ve una acción, lo que está viendo en realidad es cuántas acciones hay de esa empresa multiplicado por el valor de esas acciones. Haciendo esta multiplicación, por ejemplo, un número sencillo, una tiene dos acciones y el valor de las acciones es de $100 cada una, la capitalización de esa empresa sería $200. Obviamente que en la realidad estos son números mucho más altos, pueden ser, por ejemplo, incluso empresas de 1 billion. Entonces, lo que tenemos es la capitalización bursátil, que es la multiplicación entre el valor de las acciones por la cantidad de acciones disponibles. Uno, cuando compra acciones, como dijimos, tiene derecho a ciertas cosas. Por ejemplo, derecho a los dividendos si es que la empresa entrega dividendos. Tiene derecho a vender la acción, obviamente, y así obtener beneficios. Uno, cuando invierte en una acción, en general lo que está buscando es tener beneficios por el aumento del precio de esa acción. Hay otras formas de tener beneficios que lo hablamos en otro video, lo vamos a mencionar más adelante cómo funciona. Pero concentrémonos ahora en lo sencillo. Lo sencillo es: uno compra una acción, por ejemplo, a $100 y espera que el valor de la empresa crezca, por lo tanto el valor de la acción va a crecer, entonces va a valer 150, por ejemplo, y ahí la vende a 150 y obtiene ese beneficio de $50, que es la diferencia de precio. Esa es la forma más sencilla, más básica de obtener beneficios con acciones. Ahora, ¿qué pasa si la empresa le va mal y tiene resultados negativos? En ese caso es la inversa. Por ejemplo, la compró a $100, esta acción baja a 50 y perdió 50. Entonces así se manejan los rendimientos de beneficio. Por ejemplo, si uno sacó $50 de su inversión inicial de $100, ganó 50%, lo cual es un rendimiento muy alto comparado con lo que ofrecen los bancos, por ejemplo. Pero tiene el riesgo de que depende mucho de la performance que tenga la empresa a la que uno está invirtiendo. Por eso es importante otro concepto que voy a mencionar ahora, que es el hecho de diversificar. Diversificar lo que significa es básicamente no comprar con nuestro portafolio. Por ejemplo, supongamos que tenemos $5.000 para invertir.
no metemos $5.000 en una sola empresa porque es muy riesgoso, porque si a esa empresa le va mal, vamos a perder mucho dinero de nuestro capital. Entonces lo que uno hace es, por ejemplo, meter 500 o $1.000 en distintas empresas que uno piensa que le puede ir bien, y en esa forma tiene el riesgo diversificado. Ahora, pasemos a hablar de qué tipos de empresa hay, porque no es lo mismo hablar de Apple, por ejemplo, que es una empresa muy consolidada, que hablar, por ejemplo, de una farmacéutica que está investigando un producto nuevo y todavía no tiene ventas o está en pérdida, o una empresa que recién arrancó y no tiene todavía beneficios, está con pérdidas, no tiene un negocio establecido en el mercado y demás. Son cosas distintas, son riesgos distintos. Entonces, uno cuando ve este tipo de acciones o de empresas, se dividen en general en varias categorías. Una es value, otra es growth y otra, por ejemplo, es dividend. Los dividendos se pueden considerar dentro de value en muchos casos, pero no necesariamente. En el caso de las empresas value, lo que se busca es empresas que en su relación de precio, es decir, la capitalización bursátil que tienen, o mejor dicho también, el valor de su acción, está por debajo de lo que uno espera cuando puede ver sus fundamentales. Los fundamentales de una acción o una compañía son los datos de los balances, por ejemplo, son los datos de las ventas que tiene la empresa, los beneficios, cuánto margen le saca a las ventas. Todo esto está accesible porque uno tiene acceso a sus hojas financieras, es decir, su balance, sus estados financieros, su deuda y todos los datos que son importantes a la hora de analizar la salud financiera de una empresa. Esto lo vamos a ver ahora más adelante, vamos a dividirlo en varios capítulos porque si no se hace un poco denso. Entonces, una empresa value básicamente puede ser una empresa muy consolidada, por ejemplo Coca-Cola, por ejemplo Procter & Gamble, por ejemplo Johnson & Johnson. Son empresas que ya son muy grandes, ya están muy consolidadas, pero tienen muy buenas ventas y pueden crecer. Entonces uno cuando ve sus hojas de financieras puede saber o analizar que puede pensar, por ejemplo, que esta acción está muy barata para las ventas que tiene. Entonces uno compra esa empresa esperando que tenga mejor crecimiento, más crecimiento y valga más, y cuando valga más al precio que uno busca, la vende y ahí obtiene beneficios. Por otro lado, entonces también están las growth. Las growth son, como dice su nombre, crecimiento. Son empresas que en general no tienen ganancias en general, hay casos que sí, pero que uno espera que tengan mucho crecimiento. ¿Qué significa esto? Que tenga un modelo de negocios innovador, que tenga un CEO o un management, un consejo directivo que tenga muy buen historial para hacer crecer empresas. Entonces uno ve es una empresa con mucho riesgo porque todavía no hay nada consolidado, no hay nada claro, no hay un historial muy largo, pero espera que tenga un crecimiento muy importante. Y con ese crecimiento, entonces uno piensa que está comprando una acción barata, porque si ahora sale $5 la acción, por ejemplo, y en 5 años con un crecimiento impresionante, probablemente valga mucho más que 5 y probablemente tenga un mejor rendimiento que las empresas value que ya están muy consolidadas. Es decir, por ejemplo, si una acción, para dar un ejemplo, ¿no?, de Tesla, vamos a redondear en números así simples para que se entienda, vale $700, pero uno espera mucho crecimiento porque es una empresa nueva, todavía no abarcó todo su mercado. El mercado de los autos eléctricos es muy grande, entonces todavía no tiene fijo cuánto, que ya tiene el 100% de su mercado posible. Probablemente pueda duplicar o triplicar o quintuplicar sus ventas. Por lo tanto, uno dice, si está $700 ahora con estas ventas y con estos resultados, y probablemente crezca mucho más, probablemente en el futuro valga mucho más que 700, probablemente valga 4.000, por ejemplo. Entonces uno compra pensando que va a valer eso, porque espera crecimiento alto. En cambio, Coca-Cola, por ejemplo, es una empresa ya establecida, ya tiene gran porcentaje de su mercado abarcado, es decir, ¿cuánto más puede vender Coca-Cola que no haya vendido todavía? Es decir, ¿cuánto más mercado puede ganar? Entonces es mucho menor la relación de cantidad de crecimiento porcentual que hay entre lo que puede hacer Tesla, por ejemplo, con Coca-Cola. Entonces no espera tanto crecimiento, pero sí es una empresa más segura. ¿Por qué? Porque ya está establecida, ya tiene un mercado ocupado, ya tiene mucho historial de ventas, tiene mucho historial de la empresa Coca-Cola, por ejemplo, en el mercado en sí. Entonces tiene menos riesgo, pero también menos crecimiento. Ahí es donde vamos a lo que sería la relación riesgo-beneficio. Es decir, cuanto más riesgo normalmente hay, más beneficios se espera que tenga la compañía. Uno espera que tenga más beneficio invirtiendo en Tesla porque puede crecer mucho más que Coca-Cola porcentualmente. Hablamos de porcentaje siempre, no hablamos de montos brutos porque lo importante es el porcentaje al comprar. Entonces uno espera que Tesla tenga mucho más rendimiento que Coca-Cola. Entonces pero eso también implica más riesgo porque es una empresa nueva, no está completamente establecida todavía.
y así es como se puede ver la relación riesgo-beneficio que hay en casi todas las acciones del mercado. Otra cosa importante a considerar es que las acciones que uno puede comprar o vender normalmente en el mercado de valores, como puede ser el New York Exchange o cualquier otro mercado de valores o cualquier otra bolsa del mundo, son acciones públicas, es decir, son empresas que cotizan en la bolsa de forma pública, entonces uno puede comprar y vender en el mercado, en el intercambio, en el exchange, lo que se llama, que es esto, el NISA y demás. Uno puede vender y comprar acciones en el mercado libremente, con ciertas restricciones con respecto a la regulación, obviamente, ¿no? Pero también hay formas de obtener capital de otra manera. Las empresas cuando recién empiezan con inversores privados, de forma privada le dan a ciertas acciones de, por ejemplo, a un inversor ángel o un inversor semilla, que lo que hace es darle, por ejemplo, una cantidad X de la compañía, 50% a este inversor. Esta empresa nueva le va muy bien durante unos años y después de unos años dice, bueno, ya estamos un poquito más establecidos, vamos a levantar más dinero. Entonces, ¿qué hacen? Salen a la bolsa, es decir, salen al mercado público, al mercado de valores, a buscar más dinero. Entonces lo que hacen es, como hicieron anteriormente con sus primeros inversores, de darle las acciones de la compañía a inversores privados por su dinero, ahora lo hacen también con el público en general. Eso es lo que se llama un IPO o Initial Public Offer. Es una oferta pública inicial donde la empresa ofrece acciones al público general y de esta forma también los primeros inversores, que son los inversores que invirtieron primero cuando la empresa era privada, pueden también sacar beneficio de su inversión. Porque, por ejemplo, los inversores que invirtieron cuando la empresa era muy chiquita, asumieron mucho más riesgo, pero también compraron más porcentaje de la acción de la empresa con menos dinero. Ahora, cuando las acciones valieron más y salió pública, ahí venden un porcentaje de su inversión para obtener beneficios. Algunos venden todo, otros venden menos, dependiendo cada uno de la decisión que quiera tomar y de las regulaciones o del contrato que haya puesto la empresa al momento de vender sus primeras acciones. Eso básicamente es el concepto de qué es una acción, qué tipo de acciones hay de empresas que hay, value, growth y dividendos. Una empresa con dividendos es una empresa que paga dividendos, es decir, paga sus beneficios a sus accionistas de cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, cada quarter o, por ejemplo, anualmente, dependiendo cada compañía como lo decida, y tiene un rendimiento. Ese rendimiento es cuánto paga de lo que gana, de lo que vale la acción. Entonces, eso es lo que sería las acciones con dividendos. Tenemos las acciones growth y las acciones value. Ahora, ya sabemos qué es una acción, ya sabemos qué es una oferta pública inicial, que es cuando una empresa sale por primera vez a la bolsa a buscar inversores en el mercado general, en el mercado abierto. Ya sabemos qué representa una acción, qué derechos nos da. Ya sabemos cómo se obtiene beneficios y rendimientos de una acción de la forma más sencilla. Hay otros métodos. Ahora veamos qué tipos de instrumentos se pueden comercializar en la bolsa. La bolsa se puede comercializar acciones, por ejemplo, que es lo que mencionamos recién, es decir, compra y venta de acciones, pero también se pueden comercializar otro tipo de contratos. Uno de ellos, por ejemplo, son las opciones. No voy a profundizar en opciones ahora porque es un tema muy profundo. Tengo otro video en el canal donde se llama Opciones para principiantes o Opciones desde cero, donde explico muy bien qué es una opción y cómo se compra o se vende una opción, perdón. Pero ahora solamente lo estoy mencionando para que estén al tanto. Y por otro lado tenemos lo que son, por ejemplo, los CFD o contratos por diferencia. Estos contratos por diferencia no son exactamente acciones. Los comercializan, por ejemplo, empresas como eToro. Muchos la conocen, por ejemplo, eToro es muy conocida, entre los principiantes particularmente. Un CFD lo que está diciendo es básicamente un contrato por diferencia. Es un contrato que se hace entre el comprador y el vendedor, por ejemplo, eToro en este caso. Cuando uno compra un CFD, en realidad está comprando algo que está basado en la acción de una empresa, por ejemplo Tesla, pero no está comprando la acción de Tesla. Por lo tanto, no tiene los mismos derechos que tendría si estuviera comprando una acción de Tesla. Esa es una de las grandes diferencias que los principiantes no ven al momento de invertir en plataformas como eToro, que lo que uno hace es comprar CFDs o contratos por diferencia, no está comprando acciones. Entonces, cuando uno pone comprar Tesla, está comprando un contrato por diferencia, un CFD. Es lo mismo en términos monetarios cuando uno invierte si no está apalancado, es decir, si está comprando sin apalancamiento. Es lo mismo que comprar una acción de Tesla, pero no tiene los mismos derechos y legalmente no es lo mismo, en el sentido de que si la empresa, por ejemplo, que nos vendió el contrato por diferencia va a la quiebra, es un tema distinto. Puede haber seguros y demás que salten, pero la cuestión es que no es lo mismo que comprar acciones de Tesla en un broker que te venda acciones de Tesla. Por eso es muy importante saber estas diferencias. Por otro lado, vamos a hablar ahora
que ya sabemos que son las acciones, que son las opciones, lo vamos a ver en otro video, lo tengo en el canal publicado si están interesados porque es un tema muy profundo. Por otro lado también tenemos lo que es el apalancamiento. El apalancamiento es una forma de invertir donde uno invierte más de lo que realmente puede invertir con su capital, es decir, que pide prestado dinero y a cambio de ese dinero tiene que poner un colateral. Este colateral es una especie de seguro, de garantía de que nosotros tenemos el capital necesario para pagarle al que nos presta el dinero si es que las cosas van mal. Si ganamos, ganamos más, si perdemos, perdemos más. En otro video hablé de las complicaciones y de los riesgos que implican el apalancamiento, así que no lo voy a explicar acá, pueden ir a ese video y verlo en más detalle, pero quería explicarles acá, mencionárselo para que tengan en cuenta qué es el apalancamiento. Ahora, ¿cómo se puede ganar dinero también? Hay distintos tipos de trading. Por ejemplo, uno puede invertir a largo plazo, es decir, comprar una empresa ahora y venderla a 5 o 10 años, esperando que crezca en el largo plazo, es decir, tener un horizonte de inversión de largo plazo. Hay otros que tienen de corto plazo, por ejemplo, unos meses, otros que tienen un horizonte incluso más corto, de unas semanas, hacer un trading de unas semanas, y otros que incluso en el día, es decir, aprovechar con los gráficos, viendo los gráficos o noticias del momento, hacer un trading y hacer ganancia en el día como una compra y una venta en minutos o horas. Entonces hay distintos tipos de horizontes de inversión, tanto largo plazo, mediano plazo, corto plazo, incluso cortísimo plazo como puede ser el día. Tengamos en cuenta entonces que hay muchas formas de hacer trading en la bolsa en el día a día o a largo plazo y hacer dinero de esta forma. Esto es uno de los tipos de trading que quería mencionarles que se pueden realizar. Ahora vamos a hablar de qué son los índices. Por ejemplo, uno cuando escuchen las noticias o leen las noticias en internet, por ejemplo, que el Nasdaq cayó tanto por ciento o subió tanto por ciento. Lo que está diciendo, o el Dow Jones, por ejemplo, también, lo que está diciendo es que estos son índices. ¿Qué significan los índices? Los índices representan la performance o el rendimiento de un grupo X de empresas en el mercado. Por ejemplo, si es el Nasdaq, son las acciones tecnológicas específicas, hay un listado de cuáles son las acciones que están representadas por el Nasdaq. Y entonces si el Nasdaq subió o cayó, significa que el promedio de esas acciones que están siendo representadas por el índice, cayeron o subieron. Esto es muy importante tener en cuenta porque cuando uno dice el Nasdaq cayó pero tengo una acción de una empresa tecnológica que subió, es porque el Nasdaq significa es el índice que representa a ciertas acciones. Si tu acción, por ejemplo, no está en el índice o si tu acción no tiene un porcentaje muy grande en el índice del Nasdaq, no significa que le vaya igual que es Nasdaq, pero en general están arrastrados por el movimiento de estos índices, es decir, están correlacionados, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos se comportan igual. Por eso cuando uno dice que el mercado está cayendo es porque la gran mayoría de las acciones están cayendo. Ahora, cuando uno habla de un índice, hay que tener en cuenta la ponderación en el índice. ¿Qué significa la ponderación en el índice? Significa que no todas las acciones representan el mismo porcentaje dentro del índice. Hay empresas que son muy grandes, como puede ser Amazon, Google, Facebook, que representan un porcentaje mucho más grande en el índice. Por ejemplo, si a muchas empresas chiquititas del índice le va bien, pero a estas les va mal, a las más grandes tienen más peso sobre el rendimiento general. Entonces el índice por ahí va a parecer negativo, incluso cuando a las chiquitas les fue bien. O viceversa, también se puede dar en el caso opuesto. Por eso es importante saber cuál es la ponderación de cada empresa en el índice. Si uno se pone a buscar en Google índice, por ejemplo, Nasdaq, puede buscar y encontrar cuáles son las que están incluidas en este índice. Y así con todas las otras como el S&P 500 o Dow Jones o lo que sea. Entonces, esto es un concepto general que es importante saber, que son los índices. Vamos a hablar también de qué son los ETFs. Los ETFs son otro tipo de instrumento que uno puede invertir como las opciones y como las acciones. El ETF lo que hace es seguir un grupo de acciones en particular. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones? Depende del ETF. Hay muchísimas opciones disponibles. Un ETF significa Exchange Traded Fund, que lo que hace es, por ejemplo, seguir un grupo de acciones X, por ejemplo, mercado de ETF de autos eléctricos, ETF de empresas de energías renovables, ETF de empresas de energía solar, o sea, no solamente energías renovables, sino específico de energía solar. O sea, hay ETFs para todos los tipos, si uno se pone a buscar puede encontrarlas, y lo que hace es comprar el ETF y ese ETF lo que hace es seguir un grupo de acciones. Esto puede ser manejado activamente o pasivamente, entonces uno cuando hace eso está invirtiendo en un sector o está invirtiendo en un tipo de management que se encarga de manejar este ETF o de representar este ETF. Y es un tipo distinto
no es una inversión tan focalizada como las acciones, porque las acciones, cuando uno invierte en una acción de una empresa o en varias acciones de una empresa, está focalizada en el rendimiento de esa empresa. En cambio, cuando invierte en el ETF, puede invertir en un rubro en general, como puede ser las energías renovables, pero distintas empresas de energías renovables, no solo una. Lo mismo con autos eléctricos, o puede ser ETF de empresas disruptivas, como puede ser el ARK, por ejemplo, que es una empresa, es un ETF muy conocido que invierte en distintos tipos de empresas. Por ejemplo, ARK tiene varios fondos distintos. Uno de los fondos, uno de los ETFs, es por ejemplo, de genomas o de inversión o otros es, por ejemplo, de empresas disruptivas que agrupan, por ejemplo, autos eléctricos, decodificación de genoma, y dependiendo de cada ETF, bueno, tenés distintas combinaciones de empresas. Es importante saber diferenciar todas esas dos cosas. En general, estos ETFs cobran un porcentaje por una comisión por administrar el fondo, el administrar tu dinero y las acciones que administra en el ETF. Por lo tanto, tienen un costo más alto que invertir en una acción, una comisión más alta que invertir en una acción. Cada vez que uno compra o vende acciones, en general paga una comisión. Hay algunos brokers que no piden comisión, otros que sí, pero eso dependiendo de cada broker lo pueden buscar. Al final del video vamos a ver cómo comprar una acción o una criptomoneda. En el caso de eToro es lo mismo. En el caso de un broker, generalmente solamente se compran acciones, pero hay algunos brokers que permiten comprar también criptomonedas. Entonces, pasemos ahora a ver cómo comprar acciones. Y vamos a verlo con dos ejemplos. Vamos a verlo con eToro. En eToro, por ejemplo, lo que uno puede hacer es comprar contratos por diferencias. Lo que uno hace ahí, como dijimos, es no comprar la acción, sino un contrato que representa la acción, pero no es lo mismo. Y vamos a hacer otro ejemplo con Interactive Brokers o Webull. Webull es un broker que a mí me gusta mucho, que dependiendo del país lo puedes usar o no, donde es bastante interactivo, bastante fácil de visualizar la compra y venta de acciones y bastante fácil es muy intuitivo para el principiante, por ejemplo. Interactive Brokers es un poquito más complejo, pero también me gusta usarlo. Yo uso particularmente Interactive Brokers, de hecho, pero porque permite también abrir cuentas es más internacional, lo puedes usar en muchos más países que, por ejemplo, Webull en este caso. Así que dependiendo en qué país estés, puedes usar o Interactive Brokers o Ameritrade, por ejemplo, es otro broker. O, por ejemplo, Webull, si estás en Estados Unidos, es muy práctico. Y en el caso de que quieras comprar solamente contratos por diferencia, eToro puede ser una buena opción porque es muy sencillo. Pero recordemos que no es lo mismo un contrato por diferencia que una acción. Así que ahora pasemos a ver cómo comprar una acción con estos ejemplos. Y así que vayamos a la pantalla. Como dijimos, entonces vamos a ver cómo comprar acciones con dos brokers distintos. Vamos a usar eToro por un lado y vamos a usar Webull por el otro. Recordemos que esto es muy similar en todos los brokers. Lo que puede llegar a cambiar es la interfaz de usuario. Pero en este caso el ejemplo con eToro que voy a hacer primero, les comento una aclaración que, como comentamos en este video, en eToro no se comercializa acciones, sino CFD o contratos por diferencia, que simulan una acción o cómo se mueve la acción, porque vamos a ver los mismos precios que vemos cuando vemos en el mercado de acciones, pero ciertas diferencias de concepto que hay que tener en cuenta. Pero ¿por qué usamos eToro como ejemplo? Porque para algunos principiantes que recién empiezan puede ser muy sencillo el proceso de registro. Abrir una cuenta en eToro es muy rápido, vas a la página, apretás registrar, te piden unos datos y es muy sencillo de por sí cómo hacerlo y cómo empezar a operar tanto en una cuenta simulada como en una cuenta real. Otros brokers donde se comercializan acciones pueden pedir mucho más datos como pruebas de direcciones, pruebas de ingresos y demás, que por ahí a la mayoría de la gente al principio lo puede marear un poco. Pero si pueden trabajar con un broker que comercializa acciones es bastante práctico porque realmente estás adquiriendo la acción y no un CFD. Pero igualmente es importante que mostremos los dos casos. Vamos a mostrar el caso de eToro. Yo particularmente no uso eToro porque comercializo con acciones en Interactive Brokers. Pero también pueden usar Webull, por ejemplo, que también puedes comercializar acciones ahí y es una interfaz muy amigable, muy fácil de utilizar. Dependiendo del país donde están, les conviene usar o Interactive Brokers o Webull, que vamos a ver el ejemplo ahora. Vamos a ver cómo comprar acciones con Webull. Y pueden usar también TD Ameritrade. En el caso de que quieran comercializar CFDs, que es muy sencillo, es lo mismo que acciones en el sentido de que van a haber las mismas variaciones de precio en la mayoría de los casos. Pero hay que tener en cuenta que de concepto no es lo mismo y ciertas diferencias como mencionamos en este video. Así que para hacer esta demostración de cómo comprar acciones con eToro, vamos a hacerlo con una cuenta simulada. Les voy a mostrar cómo hacerlo, es muy sencillo. Simplemente acá, por ejemplo, estamos viendo el portafolio. Acá aclaran que es una cuenta virtual porque claramente no la utilizo. Entonces lo voy a mostrar con una cuenta de dinero ficticio.
Entonces, acá estamos viendo el portafolio. Hice 2 operaciones de prueba para que para que puedan ver cómo quedaría el portafolio. El portafolio lo pueden ver acá. Tenemos Bitcoin, que es una criptomoneda, porque eToro también permite esto. Y NIO. NIO es una acción de autos eléctricos. Acá vemos las unidades, es decir, la cantidad de acciones que tenemos. El precio promedio de apertura, que es el precio al cual abrió en el día. El capital invertido. Las pérdidas y ganancias, GOP. Si está en rojo es una pérdida, en este caso son $44 desde que compré. Y el precio actual. Y acá tenemos el precio actual, que es el precio de compra. Si uno quiere comprar, va a tener que comprar este precio. Si quiere vender, que en nuestro caso ya tenemos la acción comprada, por ejemplo acá, porque está en mi portafolio. Si yo lo quiero vender, lo voy a vender a este precio. Uno puede también poner un precio al cual quiere vender. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero vender a 43, pero no es el precio de mercado, no se va a vender. Va a quedar la orden clavada ahí hasta que el precio llegue a 43. Y si no llega nunca, se va a cancelar, dependiendo de los plazos que pongamos para las órdenes. Uno lo que puede hacer también es poner un precio de venta intermedio entre el precio de compra y el precio de venta. Eso se llama un mid price, por la frase en inglés. Ahora, veamos, ya vimos esto entonces, que tenemos la cantidad de acciones. En este caso es 164.58, el precio de apertura, el capital invertido, las pérdidas o ganancias porcentuales y el valor que tenemos de ahora en nuestro capital. Es decir, nosotros invertimos 7.100 y ahora tenemos 7.044. Ahora, veamos cómo podemos hacer una orden de mercado. Para eso vamos a buscar, por ejemplo, una acción. Supongamos que busquemos Apple. Entonces podemos escribir el nombre de la empresa o el ticker. El ticker es el símbolo de cuatro letras que representa la acción. Acá la encontramos. Entonces vamos a darle clic ahí. Acá podemos ver alguna información como estadísticas o podemos ver el precio de la acción. Acá tenemos que está en 143,88 cada acción y que hoy está subiendo un 1%, o sea, $1,43. Nos indica que el mercado está abierto, el mercado abre, trabaja en horarios restringidos, después tenemos horarios extendidos que algunos brokers te permiten trabajar. Acá podemos ver algunos datos generales de la acción, el gráfico, cómo se comportó durante este día, durante la semana, durante el mes, durante 3 meses y así. Tenemos el rango de 52 semanas, el rango es básicamente cuál es el precio mínimo y máximo en las últimas 52 semanas. Y otros datos importantes que esto yo lo comento en un video donde hablo de análisis fundamental. Si quieren ver el video, está en mi canal, suscríbanse, no se olviden si les gusta este tipo de videos. En mi canal estamos hablando hay un video donde hablamos de análisis fundamental y qué implica el análisis fundamental de acciones. Así que se lo recomiendo si es que no lo vieron todavía. Entonces, si queremos ejecutar una orden de compra, vamos acá donde dice invertir. Y acá vamos a tener 2 opciones, o vender o comprar. Uno puede hacer una venta en corto, que es jugar en contra de la acción, es decir, uno gana dinero si la acción cae de precio. Eso lo expliqué en otro video que también tenemos en el canal, que se llama ¿qué es un short selling? Les recomiendo que lo vean. No podemos meter todo en un solo video porque se hace eterno. Pero en este caso vamos a comprar. Así que vamos a primero comprar. Para eso tenemos 2 opciones en esta plataforma, que es ordenar o invertir. Si uno pone ordenar, está haciendo lo que sería una orden de compra límite. Una orden de compra límite lo que nos dice es que nosotros podemos poner el precio al cual queremos comprar. Si la acción llega a ese precio, se compra. Si no llega a ese precio, no se va a comprar, no se va a ejecutar la orden. En cambio, una orden invertir, que en el mercado se dice orden de mercado, se compra al precio que está actual en el mercado. Entonces uno se asegura que la orden va a entrar probablemente, porque vamos a ejecutar una orden a precio de mercado. Entonces, en este caso, vamos a mostrar rápidamente cómo sería una orden límite. Acá nosotros ponemos el precio al cual queremos comprar. Por ejemplo, ahora vemos que el precio es de 144,11, pero vamos a querer comprar 145. Si ponemos ese precio y ponemos el importe en capital, podemos poner tanto el monto en capital o la cantidad de acciones. Si yo quiero poner, por ejemplo, 50 acciones, podemos comprar 50 acciones a 145, es la orden. Si el precio no llega a 145, no se va a comprar. Tenemos el capital que representa esto, el porcentaje de mi capital que representa esta inversión. Y acá podemos elegir el apalancamiento y el stop loss. Básicamente el apalancamiento es cuánta plata pedimos prestado. Como recomendamos, cuando uno es un principiante no debería hacer esto, debería hacer todo con un apalancamiento de por uno, es decir, sin apalancamiento. El stop loss es una ejecución de venta cuando tenemos una compra para detener las pérdidas. Voy a hacer otro video donde voy a explicar exactamente qué es un stop loss para no hacerlo muy largo. Entonces, si uno quiere establecer la orden, la establece y ahí ya se envió la orden.
Ahora, vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a verlo con... Vamos un segundo acá a ver si aparece. Ahora, por ejemplo, estamos en nuestro portafolio, vemos que seguimos teniendo NIO, tenemos Bitcoin y tenemos una orden pendiente. Esta orden pendiente es porque, como dijimos, metimos una orden límite donde pusimos un precio, pero si el precio no, si la acción no llega a ese precio, no se va a ejecutar. Por lo tanto, ahora vamos a hacer el mismo ejemplo con Apple, pero vamos a hacer una orden mercado, o puede ser una orden límite con el precio de mercado, es lo mismo. Entonces, hacemos lo mismo, pero en este caso va a ser una orden mercado. Vamos a poner la cantidad, vamos a decir que por ejemplo sean 100 unidades, 100 acciones, sin apalancamiento. Vamos a eliminar el take profit, no queremos un take profit, también es lo opuesto a un stop loss, es decir, el take profit es básicamente una orden automática para que se tome ganancias una vez que se llega a cierto precio de la acción. En el caso del stop loss es que se corte las pérdidas cuando se llega a cierto nivel. Esto es un poquito más complejo, así que lo vamos a dejar en otro video para explicarlo. Entonces, pusimos una orden de mercado con 100 unidades y ejecutamos la operación. Entonces, esto ya se ejecutó la orden. ¿Por qué? Porque pusimos una orden de mercado. Entonces, si vamos a nuestro portafolio, vamos a ver que tenemos Apple ya comprada. Tenemos 100 unidades a un precio de 143,98, un capital invertido de 14.398 y estamos perdiendo $2 por la variación de precio. Uno no se tiene que preocupar al instante porque siempre puede variar un poquito una vez que compra o vende, porque el precio está variando constantemente. Uno tiene que hacer un análisis más profundo cuando invierte y tener ciertos horizontes de inversión, ciertos plazos para esperar que su acción vaya para la dirección que uno quiera hacer. Obviamente esto es más complejo, lo explico en otros videos del canal, así que no olvides suscribirse para ver ese tipo de videos. Entonces, en resumen, ya vimos esto, cómo ejecutar una orden, cómo comprar una acción en eToro. Vamos a ver el mismo ejemplo en una cuenta simulada en Webull. Webull es un broker que sí compras acciones a diferencia de eToro. No es lo mismo que eToro en el sentido de que estamos acá operando acciones. Acá estamos en la plataforma de eToro. Como podemos ver es un poquito, parecería más compleja, pero una vez que uno le agarra la mano es bastante más sencillo. Así que no se preocupen si están como sobrecargados cuando ven este tipo de gráficos. Acá vamos a hacer lo mismo. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, yo ya tengo buscadas las acciones, pero la podemos buscar acá. Vamos a buscar, por ejemplo, Apple. La busco acá. Vamos a la cuenta de Paper Trading. Voy acá, elijo Apple. Estoy viendo el gráfico de Apple. Esto puede ser un gráfico como vimos en eToro, que puede ser de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, un día, demás. Entonces vemos cómo se comporta. Si no entienden qué significan estas velitas que se ven acá, estas velas, estos cuerpos que ven acá de rojo y verde, tengo un video en el canal donde explico qué son las velas japonesas, que es una forma de representar un gráfico. Así que no se preocupen por eso, lo pueden ver en el canal y entender mejor de qué hablamos cuando ven este tipo de velas. Acá lo que tenemos es un lugar donde podemos entrar a ejecutar las órdenes, como hicimos también en eToro. Acá podemos ver que dice New Order. Entramos acá. Estamos recordemos en Apple. Entonces acá tenemos que movamos esto un poquito, así nos entra. A ver ahí. Esto se puede mover para que quede más práctico. Tenemos una orden única. Apple es el símbolo. Vamos a poder hacer una compra o una venta. Una cantidad, supongamos que vamos a hacer la misma cantidad que hicimos antes. Y acá tenemos el mismo tipo de selección de órdenes, que sería tipo límite o tipo market. Es lo mismo que hablamos antes, que era la orden límite poníamos un precio y si es tipo market poníamos el precio de mercado. Esto es el plazo de inversión, que puede ser por el día o puede ser un good till cancel. Good till cancel es que se queda la orden establecida hasta que se ejecute. Si uno pone por el día, al final del día, si no se ejecutó, se cancela la orden automáticamente. Y esto es horas extendidas. Horas extendidas, como dijimos, es fuera de los horarios de mercado, después de las 5 o antes de las 9. Y esto básicamente lo que nos permite es ejecutar fuera de horario de mercado, que no todos los brokers lo permiten y puede ser práctico para ciertas operaciones. Entonces, vamos a decir que es por el día, vamos a hacer una orden límite. Recordemos que el precio ahora que estamos visualizando de Apple es de 144,14, así que vamos a poner ese precio, así se ejecuta. Y ponemos orden simulada, porque esto es una cuenta simulada. Entonces ahora vamos acá, vamos a verla en el listado de órdenes, lo podemos ver acá. Vamos a desaparecer esta pantallita. Entonces una vez que se ejecutó la orden, lo vamos a ver acá, en esta listita de acá. No se ve acá porque tengo la pantalla, vamos a sacarlo para que lo puedan ver. Ahí lo pueden ver. Tenemos la pantalla de órdenes. En esta pantalla lo que vamos a ver es las órdenes que están pendientes, que son las working.
las fill, que son las completadas. Acá vemos que la que ejecutamos recién se completó porque es una orden de mercado casi. Era una orden límite, pero a un precio de mercado, así que se ejecutó al instante. Y acá tenemos las canceladas, si es que las cancelamos. Veamos ahora un ejemplo poniendo una orden límite a un precio que no se va a ejecutar al instante para que lo puedan visualizar. Ahora vemos que está en 144,30. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 147. Y vamos a ejecutar la orden. Acá se ejecutó y acá sí, lo van a ver en working porque todavía no se ejecutó. Porque está a un precio que todavía no llegó la acción a ese precio. Entonces tenemos el símbolo, qué tipo de operación es, la cantidad y el precio. Acá abajo tenemos las posiciones, que vamos a ver que esto lo puse como ejemplo para que hice estas órdenes de compra para que lo vean. Tenemos que compramos Apple, tenemos que compramos Moderna y que compramos NIO. Acá tenemos las ventas y las pérdidas o ganancias no realizadas. En verde las ganancias, vemos que tenemos 45 y 22 en este caso de ganancia y $1 de pérdida. Estos serían Unrealized Profit and Losses. Cuando uno realiza la ganancia significa que la vendió la acción, o sea, ya cerró la operación y ya tiene la ganancia. Y cuando no la realiza es una Unrealized, porque todavía no terminó de cerrar la operación. Así que volvamos a poner la pantallita. Esto básicamente era lo que quería mostrarles. Vimos cómo operar una compra de una acción en las dos plataformas, en eToro y en Webull. Recomendado cada uno como pueda operar. eToro si les resulta más fácil de registrarse para empezar, pero recordemos que son CFDs y no acciones. Y particularmente pueden usar para acciones, pueden usar Webull si están en Estados Unidos, o pueden usar también en muchos otros países TD Ameritrade o Interactive Brokers. Son dos de los brokers también más conocidos a nivel mundial. Así que espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido. En otros videos vamos a ver qué son las órdenes de mercado en mayor detalles y cosas importantes a tener en cuenta. Así que no olviden de suscribirse. Como siempre, seguimos haciendo semanalmente análisis de acciones, oportunidades de inversión. Y durante los fines de semana vamos a empezar a hacer algunos videos de aprendizaje educativos para los más principiantes. Y durante la semana vamos a hacer videos de análisis de acciones y análisis de oportunidades de inversión y cosas un poquito más complejas. Así que nos vemos en el próximo video.